Esto fue Única. Mi nombre es Francis Reyes, ya como me presentó mi querida Julie, soy médico estético y también soy personal coach. Y el liderazgo y la transformación, es decir, un cambio que surge desde el interior y se refleja en el exterior, es mi propósito. Y hoy les tengo un tema muy interesante que es esencia femenina, eh, el secreto de la mujer magnética, porque muchas veces nos preguntamos, ¿qué tiene esa mujer que no tengo yo? ¿Por qué ella atrae masas? ¿Qué tiene ella tan especial? ¿Qué es lo que la hace diferente a las demás? Y es por eso que hoy yo les voy a revelar ese secreto de la mujer magnética. ¿Cómo lo vamos a lograr? Aquí todas tienen que salir siendo magnéticas. Todas quieren ser una mujer magnética, ¿verdad? Sí, pero no cualquier imán. Un imán de las cosas buenas, de las bendiciones, porque tenemos un mundo de bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotras. Así que vamos a ver. Hoy vamos a revelar un secreto. No es cualquier secreto, no es un secreto de belleza, ni tampoco de seducción, ni tampoco de manipulación. Vamos a hablar del verdadero magnetismo y quiero que se graben esta frase. Lo que es magnético no persigue, atrae. Y para esto necesito que viajemos en el tiempo. Vamos a montarnos en la máquina del tiempo y vamos a viajar un poquito para que me puedan entender. Aquí le pedí ayuda a la IA, le dije necesito que me des dos imágenes, necesito que me des la imagen de Andy Sachs, la protagonista de El Diablo Viste a la Moda, la película, ¿la han visto? Sí. Sí, aquí hay alguien que no la ha visto. Ay, pues tienen que verla. Al menos vieron la uno o al menos saben de qué trata, ¿verdad? Ok, bueno, igual para las que no la han visto, les sugiero verla porque sí me parece que es una película que toda mujer debe ver. Me gustó más la uno que la 2 y para poder ver la película, tienen que ver la uno primero. Primero la uno, luego la 2. Tienen que ver ambas. En este caso, Andy Sachs es una periodista. Ella siempre había trabajado, vamos a decir, en medios serios, en el anonimato, y de repente se ve en la necesidad de buscar un trabajo y lo consigue en la revista de modas más famosa de Nueva York. Esa es la introducción de Andy Sachs. Y por otra parte tenemos a Ruth, si nos vamos a la imagen, exacto, Ruth, que para que puedan también entender, Ruth es una mujer que aparece registrada en la Biblia cientos de años antes de Cristo, y ella viene a ser también una mujer que nos va a revelar cuál es ese secreto de la mujer magnética. Por eso coloco los dos contrastes. Pero vamos a ver primero con Andy Sachs. Vámonos a Nueva York. Entonces así tenemos a Andy y me parece muy graciosa esa imagen porque me siento totalmente identificada. Y yo creo que aquí en la película realmente todas nos sentimos un poquito identificadas con Andy. ¿Por qué? Porque Andy llega a esta revista totalmente insegura, con una autoestima muy baja, frágil, llena de miedos por todas partes, modo víctima, quejándose una queja tras otra, hasta que llega y se consigue a Nigel y comienza a quejarse, de hecho, de que su jefa Miranda, que es una especialista en modas, la más famosa de Nueva York y bueno, a nivel internacional, ella se está quejando de su jefa porque la trataba mal, hasta que él llega y lo ubica. Le dice, oye, mira, estás en la revista de modas más famosas de Nueva York, con una de las personas más influyentes en el mundo de la moda, un trabajo que muchas personas quisieran tener y tú te estás quejando.
Mira, o sea, renuncia y cualquiera va a tomar tu puesto de trabajo. ¿Cómo quieres que te hable? ¿Quieres que te dé la mamila? ¿Quieres que te ponga una estrellita en la frente? Y así muchas de nosotras necesitamos activar lo que es salir de ese modo victimismo, salir de esa queja, salir de esa inseguridad, pero siempre llega alguien que nos ayuda, que nos ubica, que nos hace anclar a tierra, que te dice, hey, reacciona, por allí no es. Y así aparece la figura de Nigel a ayudarla. Y entonces aquí podemos ver que uno de los primeros secretos, para que vayan tomando nota, del magnetismo es la autenticidad consciente. Volver a ubicarte en tu identidad, estar anclada a tierra. Y una de las estrategias por las que comienza Andy, y es mi sugerencia para las que dicen, quiero ser magnética, pero no sé por dónde empezar, comencemos por nuestra ropa. Y esto no es vanidad. Realmente tenemos que ver nuestra ropa como una armadura de poder. La ropa va a proyectar y reflejar lo que somos. Y por eso me da risa porque yo me siento muy identificada con Andy, porque yo he tenido un cambio en mi vestuario increíble. Y eso ha hecho que mi esencia femenina también se vuelva magnética. Y de hecho, encontramos un pasaje que escribió Salomón, uno de los hombres más sabios de la historia, donde habla de la mujer llena de virtudes, una mujer virtuosa, y dice que su ropa es de lino fino y púrpura. Él da a entender que es una mujer que cuida mucho su vestimenta. Y en este caso, como Andy, recordemos, nuestra vestimenta es una armadura de poder. Entonces vieron el cambio que tuvo Andy. No solamente fue su ropa, que aquí no quiero decir que vamos a vestirnos de Chanel o sea, de diseñador, no es necesario. Bueno, amén. Claro que sí. Lo que quiero dar a entender, y creo que todas captaron el mensaje, lo que proyectaba antes Andy era la burla de sus compañeras de trabajo. No la respetaban. Era algo totalmente antimagnético. Y cómo ella, al colocarse esa nueva vestimenta, proyecta una imagen totalmente diferente, proyecta seguridad, presencia, autoridad. Esto es lo que doy a entender. Una mujer magnética comienza con su vestimenta como armadura de poder. Creo, ajá. Pero ahora entonces nos montamos en la máquina del tiempo y vamos a viajar a la época de Ruth. Muchos años antes de Cristo, todavía incluso no había llegado el rey David. Y tenemos que Ruth era una joven que no era precisamente judía, era de otra tierra. Y nuestra querida Ruth vive una situación bastante trágica. Su esposo muere, ella pasa a quedar viuda. Pero no solamente eso, que es algo bastante fuerte, una situación fuerte para cualquiera, sino que también en el contexto social de la época, una mujer viuda era una desgracia, era, o sea, le cambiaba su historia para ser, o sea, una mujer con una maldición prácticamente para siempre. Y también su suegra, Noemí, que ahí aparece reflejada en esa imagen, también vive la misma situación porque su esposo muere al mismo tiempo. Entonces tenemos a estas dos mujeres, ambas viudas. Pero Ruth, cuando le llega ese momento, ella presenta una situación que la lleva a tomar una decisión. Como toda mujer magnética sabe que todos los días, que a lo largo de su vida va a tener que tomar decisiones y muertes continuas. Repito, decisiones y muertes continuas. Y Ruth llega y le dice a Noemí, tengo la opción de regresarme a mi país, a mi tierra, o seguir contigo. Pero ella dice una de las frases más icónicas de la Biblia, a donde tú vayas, yo iré y tu Dios será mi Dios. Y estamos hablando de una persona que dijo, bueno, me voy a ir a vivir a un país extranjero, a tener otro tipo de creencias, a tener otro tipo de mentalidad, y mi antigua identidad va a morir por completo. Y es así como Ruth
que aparentemente lo tenía todo, de repente se queda viuda, aparentemente nos da a entender que a lo mejor estaba como ama de casa, cómoda, y ella acude a trabajar en unos campos de trigo de uno de los empresarios más influyentes de la época, que se llamaba Booz. Es así como tenemos esta introducción para la historia de Ruth. Ruth emanaba respeto, resiliencia y paz espiritual. Determinación, intuición. Ella siguió su intuición. ¿Y qué es la intuición? Dios hablándote. Ella cayó el ruido externo y le hizo seguimiento a lo que decía su intuición, que es la voz de Dios hablándote, protegiéndote. Tenía lealtad y compromiso. Era una mujer que respetaba, sabía cuáles son sus valores. Aquí todas saben cuáles son sus valores. Bueno, Ruth sabía, tenía muy en cuenta cuáles eran sus valores y los seguía. Y los puso en práctica precisamente con Noemí, su suegra. Y es así como vemos que también Salomón habla de una mujer magnética en Proverbios 31 y nos dice que la mujer llena de virtudes o magnética es alabada por la gente y todos la respetan. Y así tenemos como este cuadro comparativo de estas dos mujeres que lograron tener en su esencia femenina ese magnetismo. Tenemos en esta columna de la primera a Andy, que nos habla de cómo ella se empoderó, pero desde el verdadero empoderamiento. Y la energía de Ruth, que era la gracia de Dios siempre sobre ella, pero porque ella era magnética, ella atraía eso. Andy tenía visión y metas claras. Ella, una vez que Nigel la ayuda a ubicarse, a anclarse a tierra, ya tenía su visión, cómo iba a trabajar en esa revista. Ruth tenía intuición y conexión espiritual. Andy, saber vestirse y cómo proyectarse al mundo. Ruth, belleza interior y valores inquebrantables. Andy, capacidad de decir no más, de poner límites. Ruth, capacidad de decir estoy contigo, lealtad. Andy, excelencia profesional. En nuestro trabajo tenemos que reflejar profesionalismo. Y Ruth, humildad y resiliencia. Pero algo que me gusta también muchísimo y que me pude dar cuenta, tanto de Andy como de Ruth, es que ambas tenían a su coach o a su mentor. Andy tenía a Nigel, Ruth tenía a Noemí. Y eso nos da a entender la importancia de siempre tener con nosotros a una persona llena de sabiduría que nos ayude, pero también Dios nunca nos deja solas. Si nos ponemos a pensar y miramos un poquito hacia atrás, nunca hemos estado solas, siempre hemos tenido allí la presencia de alguien que nos ayuda a orientarnos como mentor, como coach en todas las áreas de nuestra vida. Puede ser en finanzas, en la parte espiritual, en la parte de pareja, en familia, pero así como Ruth y como Andy, es muy importante una mujer con su esencia femenina magnética, sabe a quién pedir consejos, a quién pedir una guiatura. Y es así que cuando tienes una esencia femenina magnética, te vuelves imparable. Nada te detiene, ni cualquier circunstancia. Los negocios te buscan, las personas correctas se acercan y las que no te convienen se alejan. Las oportunidades se abren. No tienes que perseguir ni rogar. Tu magnetismo hace que el entorno gire a tu favor. ¿Y cómo hago para ser magnética y conservar la esencia femenina si estoy cargada de problemas? Porque hasta ahora es muy bonito lo que he dicho y en la teoría suena muy bonito, pero cuando lo pones en práctica, cuando estás cargada de problemas con tu pareja, en tu hogar, en el trabajo, cuando tienes un jefe como Miranda, como en el caso de Andy, tú dices, ajá, ¿cómo hago para ser magnética si tengo tanto estrés? Y aquí es donde entra el ejemplo tanto de Andy como de Ruth. Tienes que aprender a quitarle poder a lo que no te define. ¿Y cómo lo hacemos? Estableciendo límites. Y quiero que se lleven esta frase. Los límites son protección.
y los límites hay que ponerlos sin culpas. Distancia estratégica. Muchas veces, en cualquier momento de nuestra vida, vamos a tener que colocar distancia. Distancia de personas que no nos convienen, que no están alineadas con nuestro propósito, que representan una carga que no podemos llevar y que son obstáculos para que podamos continuar. Y lamentablemente, y aquí tengo que decirlo, incluso muchas veces esas personas son las más cercanas, porque me han preguntado, ¿y cómo hago si mi mamá es la tóxica? ¿Cómo hago si mi papá es el tóxico? ¿Cómo hago si es mi pareja? Y aquí es donde entra la guiatura que necesitamos, porque realmente esto es una realidad. Muchas veces estas personas son las más cercanas a nosotros, pero la distancia es sana, es reparadora. Obviamente no estoy diciendo que tenemos que descartar o sacar de nuestra vida a personas porque muchas veces no lo vamos a poder hacer, pero la distancia es sanadora. Crea un santuario de paz diario, buscar una estrategia para liberar ese estrés, porque todas de alguna manera lo tenemos, por supuesto, unas en mayor grado. ¿Cómo es tu santuario de paz? Por supuesto, manteniendo esa conexión con Dios, esa conexión espiritual, y tú busca la manera de, en un momento del día, liberarte, o sea, tener ese momento donde tu mente pueda descansar de ese bucle, de esos pensamientos que te roban la paz. Porque si algo tiene una mujer magnética es el poder controlar su paz y sus emociones. Sostén tu postura y tu lenguaje corporal. No importa las circunstancias, tú usas tu vestimenta como armadura de poder, pero también cuida tu lenguaje corporal. Espalda recta, pasos firmes, mentón elevado, una sonrisa. Y porque muchas mujeres no logran ser magnéticas. Si por más que seamos escuchado muchos mensajes empoderadores, tenemos las herramientas hoy en día, pero muchas no logran serlo. Porque viven atrapadas en la hiperacción y control. Nos han engañado con el cuento de la mujer multitask. No siempre se puede. Y quiero que saquen eso de su cabeza, porque si bien muchas son líderes y muchas han logrado estrategias, porque también una de las estrategias de la mujer magnética y líder es saber controlar y administrar su tiempo, lamentablemente no todas pueden, al menos desde un principio. Entonces, sacarnos esa idea de la cabeza de la hiperactividad y el control. No siempre se puede. Y algo que necesitamos para mantener nuestra esencia femenina y magnetismo es tener nuestro sistema nervioso en calma. Si no, es imposible que llegue la creatividad y la paz y el autocontrol. Dejar el victimismo, si siempre se está en continua queja y victimismo, más bien no sé si han escuchado la famosa frase "y viene nube gris, vamos a alejarnos", o sea, eso no es nada magnético. Por supuesto, no buscar validación externa, como les dije, una mujer magnética no persigue, no ruega, y por supuesto porque descuidan su santuario interior, empezando por su conexión espiritual. Entonces, ¿cuál es el verdadero secreto del magnetismo? Lo dije al principio, pero para que puedan llevarse otra vez esta frase, dejar de perseguir para convertirse en un centro de gravedad. Tú tienes que convertirte en ese imán. Para esto necesitamos tres pilares fundamentales: la fusión entre el poder y la gracia, como lo logramos ver con la comparativa entre Andy y Ruth. Andy tenía ese verdadero empoderamiento, Ruth tenía la gracia. Nos llevamos esas dos imágenes. Dejar de operar desde la escasez. Una mujer magnética siempre ve la abundancia en todo lo que le rodea. Y el dominio de su presencia y energía. Cuidar lo que proyectamos, su narrativa. Y bueno, aquí me siento totalmente identificada porque el mensaje que quiero que se lleven es que muchas veces tú ves tu situación actual y Dios ve el panorama. Y perdón que me quiebre un poquito, pero es que me siento muy identificada. Porque muchas veces, y les hablo a todas aquellas aquí que han sufrido un desamor, perdón, pero muchas veces tu pareja tiene que salir de la ecuación porque llega a tu vida
una pareja que te da propósito, alineada con tu propósito. El antiguo esposo de Ruth sale de su vida dentro de los planes de Dios. No estaba que continuara él. Y por supuesto, Ruth pasa su duelo, donde se ve obligada a cambiar su identidad. Pero no estaba sola. Tenía a Noemí como su mentora, como su coach, la mejor que podía tener. ¿Cómo se ve? Tenía todas las razones para quejarse. Y aparentemente la historia nunca nos revela eso. No salió a trabajar porque una mujer magnética es proactiva. No se queda en su casa esperando, ay, ahora estoy viendo un Mesías que me rescate. No, ella salió a trabajar y por eso el magnetismo de Ruth de alguna manera atrajo. ¿Cómo llega a trabajar en los campos de trigo del empresario más famoso de la época, de Booz? ¿Y cómo atrajo la mirada de Booz? Pero no solamente eso, es que Booz necesitaba ser su esposo porque ellos iban a ser los abuelos del rey David. Y del linaje del rey David llega nuestro Señor Jesús. O sea, la pareja de Ruth tenía un propósito. Ruth tenía un propósito y necesitaba a las personas correctas, alineadas a su vida, para poder lograr ese propósito. Y bueno, aquí termino con esta frase. ¿Están listas para activar su imán? ¿Sí? ¿Cuántas están listas? Tu esencia es la declaración de poder más imborrable. Vamos a ser verdaderos imanes. Vamos a activar nuestra esencia femenina magnética. Les invito a seguir mis redes sociales para que podamos seguir creciendo juntas. @Doctora Reyes Oficial. Muchísimas gracias. Y esto fue...